This is the last talk, Esta es la última charla conversation between two friends. o conversación entre dos amigos. We have been talking during the last Hemos estado hablando talks a lo largo de estas 3 últimas charlas various aspects of life. de varios aspectos de la vida. We said how important it is Hablamos de cuán importante es the capacity to doubt, el tener la capacidad de dudar, question de cuestionar everything that is taking place in the world, todo lo que está ocurriendo en el mundo, not only externally, no solo externamente, but also inwardly. sino también en lo All our interior. thoughts. Todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. If one is aware of one's own Si uno está illusion, alerta a las propias ilusiones, question all those. cuestionarlas todas, Because skepticism puesto que el escepticismo, sin cinismo, has great beneficial effect. tiene un efecto muy beneficioso. Our brains are programmed Nuestros cerebros han sido programados for 2000 years desde hace 2000 años according to the conforme al Christian mundo world. cristiano. And the Hindus and the Y los Buddhists hindúes y budistas 5,000 desde hace years, 3000 o 5000 años. they have been programmed Han sido programados, like a computer. igual que una computadora, Catholics, como Americans, católicos, americanos, believers, rusos, creyentes y no creyentes, especialistas, psicoanalistas, psiquiatras, psychiatrists and so on, científicos, médicos, etc. who have been programmed. Hemos sido programados And of that there is no y de doubt, eso no cabe duda, because this programming has resulted porque esta programación ha producido el que estemos condicionados. and unless we question, Y a menos que cuestionemos, doubt, dudemos have great deal of sane y skepticism, tengamos mucho sano escepticismo, the brain can never be free. el cerebro no puede estar nunca libre. And freedom and to be free are two different things. Libertad y ser libre son dos cosas diferentes, All that. si podemos adentrarnos We en were todo going eso. to talk about various things this morning. Vamos a hablar de diversas cosas esta mañana. Freedom, La libertad, desire, el deseo and the importance of thought. y la importancia del pensamiento. And what is religion, ¿Y qué es religión? on which most civilizations are based? Sobre la cual la mayoría de las civilizaciones están basadas. Born out of this religious aspect of life. La mayoría de las culturas nacen de este aspecto religioso de la We are vida. going to talk over together También vamos a hablar juntos the very complex problem del problema tan what complejo is meditation. de qué es la meditación. All this we're going to talk over together this morning. De todo esto vamos a hablar juntos esta mañana. If one may remind you again, Y también, si uno puede it's recordárselo, not too repetitive. si no es demasiado repetitivo, This is not in any way entertainment, que esto no es en modo alguno un entretenimiento, not something you attend for a weekend and for ni algo a lo que ustedes acuden por un fin de semana y lo olvidan todo but después, rather it's concerned with our daily life, sino que atañe a nuestra vida diaria, which has become so disturbed, chaotic, que se ha vuelto tan perturbada, confused, caótica, incierta y confusa. and this conditioning, Este condicionamiento, this being programmed, este estar programado, one must understand the nature of it, tiene uno que comprender su naturaleza whether it is possible at all. y ver si es de algún modo posible ser libres de él. Otherwise, there can be no creation. De lo contrario, no puede haber There will creación. be invention. Todo va a ser invención. Invention is
totally different from creation. La invención es totalmente diferente de la creación. Technical invention, Una invención product of técnica thought. es producto del pensamiento. Invention La invención, along any line, de la línea que sea, religious, poética, religiosa, technological, tecnológica, etc., that's fairly comparatively easy. es comparativamente bastante fácil. But to find out, Pero para averiguar, as most religions have tried to find out, como han intentado hacer muchas religiones, averiguar qué es la creación, and to understand the nature of it, the depth of it, the beauty of it, y para comprender su naturaleza, su profundidad y su belleza, and be free from being programmed. uno tiene que comprender el ser libre del estar programado. What is it to be free? ¿Qué es ser libre? Freedom is from something. La libertad es respecto a algo. Libertad de nuestra propia desdicha, From our own troubles and problems, de nuestras propias preocupaciones y problemas. an economic society that's providing for all human beings, Libre para tener una sociedad económica que vela por el bienestar de todos los seres humanos. and so Una sociedad que no sea demasiado corrupta, etc. freedom from our own bondage, Libertad de nuestra propia from esclavitud, our own peculiar tendencies of de nuestras propias tendencias peculiares, opiniones, in which most of us juicios, are entangled. en los cuales la mayoría de nosotros estamos enredados. Opinion, judgment, conclusion, Las opiniones, los juicios so strong y las conclusiones son tan fuertes en cada uno de nosotros, that prevents perception. y eso impide la percepción, What is going on in the world, both el externally ver claramente lo que está sucediendo en el mundo externo, ahí fuera, inwardly, y mucho más internamente, psychological complexity of one's own en life. toda la complejidad psicológica de nuestra vida. So, what is it to be free? ¿Qué es entonces ser libre? Freedom from something No libertad con respecto a algo, then becomes a reaction. que entonces se convierte en reacción. Freedom from capitalism. La libertad respecto al capitalismo nos ha llevado al totalitarismo, With all its misery. con toda la desdicha y la brutalidad. And freedom from our own particular fears Y la libertad de nuestros propios y particulares is miedos still in the area of a reaction. sigue estando dentro del área de la reacción. If one is free, Y me digo, freedom oh, si pudiera ser libre de este impulso o esta tendencia en particular, podría estar tan bien. tendency, one could be so great and so on. Whereas to be free is something entirely different. Mientras que ser libre es algo enteramente distinto. Comes from, though etymologically it's not La palabra libre, clearly established, aunque etimológicamente no se ha establecido muy claramente, implies in that word love, implica amor, amongst other meanings. entre otros significados. Because we do not really comprehend in our own life Porque nosotros no comprendemos de verdad en nuestra vida qué es amar. and if love is the opposite of hate, Si el amor es lo opuesto al odio, love is the opposite of jealousy, si el amor es lo opuesto de los celos, if love is the opposite of attachment, o si es lo opuesto del the apego, opposite has its roots in its own opposite. cada opuesto tiene sus raíces en su propio opuesto. ¿Lo estamos If comprendiendo? one is greedy, Si uno es codicioso, as are, como la mayoría de nosotros, the urge not to be greedy
El apremio de no ser codicioso, contradiction, esa contradicción, born out of one's own greed. nace de la propia codicia. Is this somewhat clear? ¿Está algo claro? We're having a conversation together. Estamos conversando juntos. The speaker is not important. El que habla no es importante. The speaker really means it. Él lo dice de veras. Personal worship and all this. No hay culto personal Stuff. ni nada de estas tonterías. But what is Todo said eso es is estúpido. very, very important. Pero lo que se dice es muy importante Evalued with skepticism, para ser estudiado con escepticismo, not accepting a thing that he says. sin aceptar nada de lo que él dice. He's not a professional. Él no es ningún profesional, ningún experto, Together, pero juntos, como dos amigos, examining our whole life, estamos examinando toda nuestra vida, nuestra propia vida, very complex, que es muy compleja which demands attention, care, y requiere mucha atención, observation. cuidado, percepción y observación. And as two friends Como dos amigos are talking over there, que hablan de su vida, so this is not a lecture. de manera que esto no es ninguna conferencia ni un sermón. The meaning of that word is to inform, to El significado de la palabra conferencia es informar, instruir. or inform. Nosotros no estamos instruyendo ni informando, And the other fellow doesn't. como alguien que lo conoce todo de la vida y el otro no, Together. sino que más bien juntos. And this important to understand what it means to work. Y es importante comprender lo que significa trabajar y pensar juntos, Because very few of us think together. porque muy pocos son los que piensan juntos acerca de las cosas. We've got so many opinions, so many judgments and so on. We Ustedes never tienen think together. tantas opiniones, tantos juicios y demás, que nunca pensamos juntos. Oh, Tenemos opiniones sobre el pensamiento, you are not right. avenencias y desavenencias. Tú no tienes razón, yo sí la tengo, The capacity, pero la capacidad, the demand, la exigencia thinking together de pensar juntos about everything acerca de cualquier cosa requires a freedom, requiere libertad, a sense of affection, care. y un sentimiento de afecto, cuidado y Otherwise, atención. we cannot possibly think together. De lo contrario, no podemos de ningún modo pensar juntos. A follower, a listener, Entonces usted se convierte en un seguidor, un to be oyente, instructed, que tiene que ser informado, to obey. instruido, We're back then to the que tiene que obedecer. way. y regresamos al viejo patrón. Whereas, if we could think together, Mientras que si pudiéramos pensar what it juntos, is to be free, que es ser libres, not what you think is to be free, or no what lo que you usted think, piensa que es ser libre, together find out. ni lo que piensa el que habla, sino averiguarlo juntos. Togetherness, if I may use that word. En este sentimiento de estar juntos, There is no si puedo expresarlo así, and the speaker. no existe usted There ni is el que a habla. feeling that we are together. Solo hay el sentimiento de que estamos juntos examinando y mirando con escepticismo y cordura Existence of everything. toda la cuestión de la propia existencia y de todo lo que nos rodea. The word free La palabra libre, ser libre, has many meanings, but tiene muchos significados, free means to be a friend. pero principalmente significa ser amigo, amar. And love is not something that the thought can evolve. Y el amor no es algo que el pensamiento pueda desarrollar ni elaborar, Or can be cultivated. ni puede ser cultivado. It's not.
can cultivate a garden, Usted puede cultivar un jardín, cultivate anything, to plow, puede cultivar cualquier cosa, but love is not something arar, cultivar, thought can hacer cultivate. crecer. Pero el amor no es algo que el pensamiento pueda cultivar. To understand altogether Así es que es muy importante comprender del todo thought. y muy profundamente If we really could understand that, la naturaleza del pensamiento, del pensar. then we shall have able to resolve Si most nosotros verdaderamente pudiéramos comprender eso fundamentalmente, dozens of problems, seríamos capaces de resolver la mayor parte de nuestros problemas, economic problems, porque tenemos docenas de problemas, de relación, económicos, sociales, problemas de toda clase. Los seres humanos estamos cargados de ellos. so it not only to understand the nature of freedom Así pues, from something, no solamente comprender la naturaleza de la libertad con respecto a algo, sino ser libres, completely free completamente libres, from something. no de algo. And is that possible at all? Pero ¿es ello posible acaso Thought is operating all the time. cuando el pensamiento está operando todo el tiempo? ¿Comprenden mi pregunta? So it's important, isn't it, De modo que es importante to understand not only verbally, comprender no solo verbalmente, through explanation, ni por medio de explicaciones, movement of thought, todo el movimiento del pensamiento, because we live by thought. porque vivimos en base al pensamiento. Every action is based on thought. Cada acción está basada en el pensamiento. In every area, in every sector, En cualquier área, en cualquier sector, both outwardly en cualquier campo de nuestra vida, tanto externa is operating. como internamente, el pensamiento está We have operando. given thought tremendous importance. Le hemos otorgado al pensamiento una importancia tremenda. And until we unravel the whole structure, Y hasta que nosotros desenmarañemos toda la estructura y la naturaleza, el movimiento del pensamiento, trying to be free, el mero intentar ser libres, which is to cultivate freedom, es decir, que es cultivar la libertad, becomes resulta imposible. so we are concerned De modo que estamos interesados en averiguar, juntos, freedom, como dos amigos, en averiguar qué es la libertad totally free. y qué es ser totalmente libre. And can there be this sense of wholeness in which there is freedom? Y si puede haber este sentimiento de plenitud en el que hay libertad. So we are going to go into it. Vamos a adentrarnos en ello. As long as we are programmed, En tanto estemos programados Protestant, como católicos, 1,000 divisions, protestantes Protestantism, y en las miles de divisiones del protestantismo, del hinduismo Islamic y del mundo islámico, el mundo budista, hemos sido programados. and as long as we are being programmed, Y mientras sigamos programados is being programmed for thousands of y todo nuestro cerebro ha sido programado desde hace miles de años, a sense of total freedom. no puede haber libertad total. ¿Está claro? ¿Nos comprendemos mutuamente? So, is it possible to be free, ¿Es posible, pues, ser libres? or must we everlastingly be condemned to be programmed? ¿O tenemos que estar condenados eternamente a seguir programados como una computadora? Not that the speaker is a professional brain specialist. No es que el que habla sea un profesional experto del cerebro, The course of many, pero en el transcurso de 60 o 70 años ha estado observando cómo funciona el cerebro de las personas, observándolas but also observing one's own brain. y observando también su propio cerebro operando. It has become so mechanical. Se ha vuelto tan mecánico, repetitivo, Its very accumulation of knowledge. y su misma acumulación de conocimientos lo está limitando.
Me pregunto si comprenden esto. When one has a great deal of knowledge Cuando uno tiene muchos conocimientos sobre diversas disciplinas, disciplines like science, como las ciencias, being an expert in surgery, o es un experto en cirugía, medicina, telecommunication, and so on, telecomunicaciones, etc., our brain actually becomes very small nuestro cerebro realmente se vuelve muy estrecho. along a particular line. But Puede that expandirse a lo largo de una línea en expansion is particular, pero esta expansión sigue siendo limitada. Espero que estén entendiendo todo esto. limited. Now, is it possible Ahora bien, to be totally be free from all ¿es posible ser totalmente libres de todo esto? Otherwise, we'll never know what it is to be creative. De lo contrario, nunca sabremos lo que es ser creativo, ni conoceremos algo totalmente impensado, Totally new. totalmente nuevo. There is nothing new on the earth. No existe nada nuevo sobre la Tierra. If we accept that slogan, Si aceptamos este eslogan, never find out what it is to be creative. jamás descubriremos qué es ser creativo. To understand this programming, Así es que para comprender esta programación one must go not only as we y por qué nosotros la aceptamos, uno tiene que investigar, the whole como hicimos ayer por la mañana, todo el deseo de estar seguro. went into that very carefully yesterday morning. Profundizamos en ello muy detenidamente ayer por la mañana, así es que no vamos a entrar en lo mismo otra vez. Many Pero también investigamos la naturaleza del pensamiento, muchísimas veces, pero la mayoría de nosotros no hemos visto verdaderamente su profundidad, the quality of thought, la cualidad del pensamiento, limited thought is, cuán limitado es el pensamiento. though it has done the most extraordinary things. Aunque haya hecho las cosas más extraordinarias en el mundo de la tecnología And also in the psychological. y también en el mundo psicológico, But whatever it has done, is pero still sea very lo que sea que haya hecho, sigue siendo muy limitado, porque, because we're always, as we pointed out yesterday, como indicábamos ayer, always the more, siempre hay el más. not only the technological world, but also inwardly, the more. No solo en el mundo tecnológico, sino también internamente. El más, lo mejor. And where there's measurement, there is limitation. El más y lo mejor es medida, y donde hay medida, In one of the problems hay limitación. of religious people, Este ha sido uno de los problemas de las personas religiosas. that is, the Greeks Hemos investigado esto, es decir, los griegos, los were antiguos griegos, concerned with measurement. estaban interesados en la medida. Otherwise, we wouldn't have this extraordinary technology. De otro modo, no tendríamos esta tecnología extraordinaria en el mundo occidental, Has its roots in the ancient Greek. porque el mundo occidental tiene sus raíces en los antiguos griegos. The ancient people said, Y en la India, measurement los antiguos decían que la medida, de cualquier clase, es una ilusión. you cannot possibly measure. Ustedes no pueden medir en absoluto lo inmensurable. So there are two contradictory statements. De modo que existen dos afirmaciones contradictorias. Tecnológicamente tiene que tener medida, pero psicológicamente también hemos aceptado que hay medida, como el más y el mejor, y el llegar a ser. Whereas the ancient Hindus said, Mientras que los antiguos hindúes dijeron "It is limitation." que cualquier clase de medida es limitación. And they said that and forgot all about it. Eso fue lo que dijeron y no se preocuparon más del asunto. But probably they never, perhaps, Pero probablemente ellos jamás, full extent. el que habla no conoce todo el alcance de lo que decían, porque no lee libros. Measurement implies thought. La medida implica pensamiento. Thought
El pensamiento está basado en los conocimientos, en la experiencia y la memoria. Y el conocimiento siempre es limitado ahora y en el futuro. De modo que el pensamiento es siempre limitado. Él puede imaginarse lo inmensurable, puede inventarse todos los dioses de la tierra, todos los rituales y todo ese asunto, que es extraordinariamente irreal. De modo que el pensamiento no puede ser nunca libre. Mejor dicho, el pensamiento nunca puede originar el sentimiento de ser totalmente libre. Me pregunto si comprenden esto. Porque el pensamiento en sí mismo es limitado y por consiguiente, haga lo que haga, seguirá siendo limitado. Y el pensamiento está dirigido por el deseo. Así es que tenemos que inquirir en la naturaleza y en la estructura del deseo. La palabra deseo significa anhelar algo. Es una expresión que significa querer algo más. Este es el sentido de esta palabra, anhelar. No tener, sino querer. De modo que vamos juntos a entender qué es el deseo. No sé si se han fijado que no solo ustedes mismos, sino todas las personas a su alrededor, los sacerdotes, las jerarquías sacerdotales, los papas a lo largo de la historia y todos los monjes del mundo, todos los seres humanos en el mundo, sintiéndose insatisfechos con lo que son, quieren algo más, anhelan algo más. ¿No están todos ustedes anhelando algo más? ¿No estamos todos siendo llevados por el deseo? Deseo de tener éxito, tener dinero, una buena posición, ser famosos. Ya conocen todo este asunto. Estamos llenos de deseos. ¿Y cuál es la relación entre el deseo y el pensamiento? Por favor, háganse esta pregunta. Al igual que dos amigos que hablan juntos, el que habla le dice al otro, míralo, ¿cuál es la relación entre deseo y pensamiento? ¿Por qué el pensamiento en el área religiosa ha insistido en la represión del deseo? ¿Comprenden? Los monjes de todo el mundo han dicho, no debes tener ningún deseo, reprímelo. O bien identificar dicho deseo con algo que llaman Dios, su Salvador, ya saben, símbolos. El deseo tiene una importancia extraordinaria en nuestra vida. Pero nosotros no estamos intentando reprimirlo, ni trascenderlo, ni identificar dicho deseo con algo más noble, simbólico, significativo y todo este asunto. Podemos barrer todo eso.
De modo que intentamos comprender la naturaleza del deseo. Puede que ustedes se la hayan oído explicar anteriormente a quien les habla, pero olvídense de lo que él haya podido decir con anterioridad. Nosotros ahora estamos partiendo de cero, examinando esta cosa como si fuera por vez primera. Para examinar, uno tiene que estar libre no solo del culto personal, sino también del miedo de tener deseos. Tiene que haber un sentido de percepción en el que no haya distorsión ni motivo, sino observar muy de cerca todo el movimiento del deseo. ¿Podemos proseguir? Estamos sentados bajo un árbol. Hay bastantes árboles. Asoma el cielo azul a través del follaje, las montañas lejanas, las colinas, la luz moteada que nos ilumina a todos nosotros. Al ver todo esto con claridad y ver toda su belleza, ¿cuál es la relación de la belleza con el deseo? Tenemos entonces que inquirir también en qué es belleza. ¿De acuerdo? ¿Qué es la belleza? Esperamos a que pase el avión. Preguntamos, ¿qué es la belleza? Un bello poema, un hermoso cuadro, un lindo árbol en un campo solitario, la belleza de una ola, la belleza quieta de un mar azul, la belleza de las grandes montañas, con su inmensidad, su dignidad, inamovibles, y su silueta nevada recortando el cielo azul. Todos los museos del mundo, con sus esculturas antiguas, sus pinturas modernas y sus estatuas clásicas. La mayoría de nosotros las habremos visto. Y al contemplarlas decimos, qué extraordinariamente bellas son. Cuando se contempla el Partenón de Grecia por vez primera, por poco se cae uno de rodillas ante la belleza de su estructura. O cuando ven un hombre bello o una mujer, y especialmente un niño, uno se queda sin aliento por un momento ante toda la belleza de este mundo. Pero, ¿radica la belleza en quien la percibe? ¿Comprenden mi pregunta?
¿Es la belleza cuestión de tener que instruirse? ¿De estar bien informado de todos los cuadros que hay en el mundo? ¿De quién los pintó, desde el moderno Picasso a los antiguos, etcétera? Estar bien informado para hablar de ello, jugar con eso, ya saben. ¿Es belleza todo esto? ¿Qué es entonces la belleza? ¿Cuándo la perciben? En un rostro, en la montaña, en un árbol, o en el paso breve de la luna cuando aparece en cuarto creciente y no es más que una franjita, en la quietud de un atardecer silencioso. ¿Cuándo perciben todo esto? Y al parecer, la palabra belleza es suficiente para la mayoría de nosotros. Simplemente decir, qué hermoso es eso, y pasar a lo siguiente. Usted ve cuadros maravillosos de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel, etc. Y luego se va a tomar el té. ¿No es así? Esto es lo que hacemos generalmente. Nunca ahondamos en la cuestión de qué es la belleza. Pero, ¿cuándo tienen ustedes esta sensación de inmensidad y la verdad de la belleza? Cuando ven una enorme montaña con profundos valles y la nieve contrastando con el cielo azul, ¿no se quedan por un segundo con la dignidad y la majestad de la montaña? Por un segundo se han olvidado de todos sus problemas. Se han olvidado de todas sus desdichas, confusiones, penas y demás. Y aquella gran inmensidad de la cumbre nevada le arroba, le aleja su yo. ¿No se han fijado en todo esto? De manera que la belleza tan solo puede existir cuando no está el yo. ¿Comprenden? Cuando la mente, cuando el cerebro no está parloteando, prisionero en una red de palabras, cuando de verdad está completamente callado. Cuando hay total ausencia del yo, del ego, de lo personal, entonces ustedes captan la extraordinaria belleza del mundo, del árbol y del cielo. Pero, ¿cuál es la relación de esa sensación de extraordinaria belleza con el deseo? Nosotros queremos apresar esa belleza, queremos retenerla, vivir con ella y tener esta sensación de estar totalmente libres de todo el embrollo, del ruido, de la vulgaridad del mundo. Tenemos pues que inquirir racionalmente, con claridad y sensatez, en qué es el deseo. El deseo ha construido muchísimas cosas en este mundo, grandes obras arquitectónicas,
and destruction. pero también ha creado guerras y destrucción, etc. Understand this Tenemos, pues, tremendous que urge comprender that human beings este have, impulso imperioso que tenemos los seres humanos of which we are slaves. y del cual somos esclavos. When you sit under this tree, Al estar sentados bajo estos árboles beauty of the, y observan la belleza de la luz, though it's somewhat hot, unfortunately, a pesar de que hace bastante calor, por desgracia, you have great sense of sensation. experimentan una gran sensación. ¿No es así? Your senses are awake if you are alert. Sus sentidos están despiertos. Your senses Si ustedes están respond to alertas, all this. sus sentidos responden a todo esto. So this sensation Entonces, of these trees, the light, estos árboles, la luz, las colinas, la tranquilidad, despierta la sensación. when you see the Pacific as you go along this, Cuando ven el océano Pacífico, cuando pasan por la carretera, you look at all that water with all your senses. ¿pueden ustedes contemplar What done? toda aquella agua con la totalidad de sus All your sentidos? senses fully ¿Lo han hecho alert, alguna vez? alert. Con todos sus sentidos completamente despiertos, alertas. Then, in that total sensation, Entonces, en esta sensación total de todos sus not sentidos, partially, no de modo one parcial, operating more than the other, but the uno whole operando más que otro, the nerves, sino todo el organismo, entity of los nervios, toda la entidad humana. give such tremendous attention that Cuando ustedes prestan tan tremenda atención con su sensación, there is no self at all, ¿no se han dado cuenta de que no existe el yo en no absoluto? me at all. Ahí no está el yo para nada. We'll come to that presently. Enseguida llegaremos a eso. We live with sensations, Así pues, vivimos con sensaciones. very obvious. Es bastante obvio. These sensations are taken over by thought and given a shape. El pensamiento acapara estas sensaciones, les da una forma o una imagen. Make it very simple. Para ponerlo muy simple, You see something beautiful in a shop. usted ve algo bonito en una tienda, You go inside, entra, touch it, lo toca, contact with it. entra en contacto con ello, The quality of the silk or the material. siente la cualidad de la seda o de la tela. There is sensation. Hay la sensación. Then thoughts comes along and says, Entonces llega el "How pensamiento y awesome dice, if I had it." qué maravilloso sería tenerlo, Nice it look, qué bien me sentaría. right? When thought creates the image out of the sensation, Cuando el desire is pensamiento born. crea la imagen a partir de la sensación, nace el deseo. ¿Lo han captado? When thought builds or makes out of Cuando el that pensamiento sensation construye o crea una imagen a partir de dicha sensación, having that beautiful shirt como sería la de tener aquella camisa o aquel traje, aquel coche or that house or the o aquella casa, whatever you want, la nevera o lo que quieran, then at that moment desire is entonces, en ese preciso instante nace el deseo. if Esto resulta tan claro y obvio perceives every second the whole movement, si se percibe cada segundo todo este movimiento, which requires great attention. lo cual requiere una gran atención, It's a thing. sin pasar nada por alto. So the question is, La cuestión es giving shape to that sensation by thought, que el pensamiento, al dar forma a esa sensación, como imagen, como retrato, second como placer, desire is born. en este segundo nace el deseo. Ahora, la pregunta es la siguiente. There be a wide interval ¿Puede haber un amplio intervalo entre la sensación and thought creating an image of that sensation?
y el pensamiento que crea una imagen de dicha sensación. ¿Comprenden? Un intervalo. Eso requiere una atención tremenda, y donde hay atención hay disciplina. ¿Comprenden? Vamos, señores, digan algo. ¿Están todos dormidos o qué? Esto es importante, puesto que al vivir perpetuamente en conflicto, el comprender el conflicto significa ver el hecho y la conclusión del hecho. ¿Comprenden? El hecho y lo que de él hacemos. Lo que hacemos de él es una abstracción llamada idea o ideal. Y entre el hecho y el ideal existe siempre conflicto. ¿No es así? Adelante, señor. Y si podemos ver que donde hay sensación, que es natural, sana y clara, a no ser que uno esté totalmente paralizado, y el pensamiento dando forma a esa sensación, a la imagen que representa, si esas dos cosas pueden mantenerse separadas por un rato, el mantenerlas apartadas requiere gran atención. De manera que no hay nunca represión del deseo, sino vigilancia del deseo. Me pregunto si comprenden esto. Porque si usted lo reprime, se convierte en conflicto. Si dice, voy a trascender el deseo, eso conduce también al conflicto. Mientras que si hay una gran atención y vigilancia de cómo el pensamiento da forma a la sensación, entonces esa atención, esa vigilancia, tiene su propia inteligencia. Y cuando es necesario, usted entra en la tienda, lo compra y se va con ello. Pero no hace de ello un conflicto. Si ustedes al menos comprenden algo, porque es muy importante comprender todo esto, de si el hombre puede vivir sin conflicto en esta hermosa tierra. Hemos vivido en conflicto durante todos los días de nuestra vida, desde los tiempos más remotos hasta hoy en día. Es nuestra herencia el vivir en conflicto. No solo externamente, como las guerras, etc., sino mucho más en lo interno. El conflicto de unos con otros, conflicto en nuestra relación mutua, íntima, etc. ¿Puede este conflicto terminar alguna vez? De modo que el cerebro esté totalmente libre. Y esto es por lo que es importante comprender la naturaleza del deseo y la naturaleza de este sentimiento de inmensa belleza de la vida de esta tierra. También deberíamos adentrarnos en la cuestión de qué es el amor. No vayamos a ponernos sentimentales al respecto, ni románticos. Pero cuando decimos te amo, ¿qué es lo que queremos decir?
Cuando una mujer le dice al hombre o el hombre a la mujer, o los amigos se dicen el uno al otro, te amo, ¿qué es lo que ello significa? Uno puede amar la lectura, un poema, los deportes, el sexo o la fama. Usamos la palabra amar con tanta facilidad, pero al parecer nunca hemos investigado todo su significado. ¿Qué es amar? El amor parece haberse convertido en otro medio de conflicto. Se ama a la propia esposa, pero ahí hay conflicto, peleas, celos, antagonismo, divorcio y todo el dolor de esa relación. También el placer. De modo que tendríamos que adentrarnos en esta cuestión con mucho cuidado, porque puede que sea la solución de todos nuestros problemas. Puede ser lo único. Cuando comprendamos si se halla en el cerebro o fuera de él. Si el amor está contenido en el cerebro como el pensamiento, la ansiedad, el dolor, la depresión, el temor, la soledad y todo el contenido de nuestra conciencia, ¿forma parte de esta conciencia el amor? O bien se encuentra fuera, totalmente fuera de la conciencia, fuera del cerebro. Probablemente ni siquiera nos hemos formulado estas preguntas. Esperamos que a ustedes no les importará que las hagamos. ¿Qué es, pues, el amor tal como lo conocemos? El amor trae consigo mucho conflicto en nuestra vida, mucho placer, mucha ansiedad, temor, celos, envidia. ¿No conocen todo esto? ¿Es el deseo amor? ¿Es el placer amor? ¿Se encuentra el amor en el reino o en el campo del pensamiento? Al parecer, para la mayoría de nosotros, se encuentra ahí. Conflicto, dolor, ansiedad y pensamiento. Y para comprender lo que es el amor, no comprender, sino tener su profundidad, su grandeza, su llama y su belleza. ¿Cómo puede existir celos? ¿Cómo puede haber ambición, agresión y violencia? ¿Y se puede ser completamente libre de todas estas cosas? Por favor, háganse esta pregunta. Cuando hay amor, hagan lo que quieran. Será la acción correcta y nunca traerá conflicto a nuestra vida.
De modo que es importante ver que los celos, el antagonismo, el conflicto y todo el dolor de la relación no tiene cabida en el amor. Ahí donde hay amor. Pero ¿puede uno ser libre de todo eso? No mañana, ahora. ¿Comprende mi pregunta? Porque tal como indicábamos ayer, el tiempo, que es el pasado, el presente y el futuro, todo el tiempo está contenido en el ahora. Ayer nos adentramos en esto con todo detalle. Y si decimos, cultivaré el amor, o bien, intentaré ser libre de mis celos, etc., en el momento en que están intentando ser libres, intentándolo, entonces nunca serán libres. Cuando dicen, haré lo mejor que pueda, es también tan tonto. Ello significa que no se ha percibido completamente la verdad de que todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, están en el ahora. Ahora, en el presente, realmente. Porque si usted no hace algo ahora, ello seguirá mañana. El futuro está en el ahora. ¿Comprenden esto? ¿Puede uno, pues, dejar a un lado completamente todas las causas del conflicto, que es el ego, el yo, de manera que pueda ver esta llama, la grandeza de la belleza y del amor? Pero también deberíamos discutir, si hay tiempo, deberíamos hablar juntos acerca de qué es religión. Todas las religiones organizadas del mundo, con sus rituales y sus disfraces, etc., con sus símbolos, haciendo cruces para todo, ¿es todo eso religión? El significado etimológico de esa palabra no está claro. Se ha dicho que la religión es algo que ata, un vínculo entre el hombre y Dios. Cuando usted lo examina, y para examinarlo tiene que haber escepticismo, hace falta cuestionarse la propia fe y las propias creencias. De lo contrario, no es posible de ningún modo examinar ni descubrir la verdad acerca de la religión. La mayoría de nosotros vive con ilusiones acerca de la religión. Nosotros nunca vemos que el pensamiento ha sido responsable de todos los rituales, de los ropajes, de sus dioses, ceremonias, incienso. Todas las obras han sido elaboradas por el pensamiento. ¿Qué es, pues, la religión? Y es importante averiguarlo, porque el hombre desde el principio de los tiempos siempre ha investigado en esto. ¿Existe algo más que el mundo meramente físico, con todo su desorden, con todas sus complejidades, afanes?
dolor, etc. ¿Hay algo más allá de todo esto? You are asking that question. Ustedes se hacen esta pregunta. And somebody comes along and says, I know about it. Y llega alguien y dice, yo sé de esto, y le voy a decir. That's how it began. Así es como se empezó. From the ancient Sumerians, Desde los antiguos sumerios, Egyptians, and desde los antiguos ancient egipcios, Greeks, they say, hindúes, we will tell you. ellos dijeron, se lo vamos a decir. They were the original Se convirtieron en sacerdotes, las personas que originalmente sabían leer y escribir, etc. and so on. They became the interpreters of that. Se volvieron intérpretes entre aquello y el And it hombre, became a good profession. y se convirtió en una buena profesión, igual que otra profesión. And that has continued from the time immemorial. Eso ha continuado desde tiempo inmemorial. Now to find out what is the religious Ahora bien, para descubrir qué es la mente religiosa, what is the truth of religion, cuál es la verdad de la religión, one must be free from all authority of all, hay que ser libre de toda autoridad, de toda creencia, fe, not belong to a thing, y no pertenecer a nada. right? There must be sense of total being free. Ha de haber un sentimiento de ser totalmente libre. Then one can inquire Entonces, or observe uno or puede inquirir, observar o percibir qué es verdad. not the truth or the reality. No la verdad o la realidad. Differentiate the two. Hagamos la distinción entre ambas cosas. To explain that. Caramba, hay que explicar tantas I don't cosas. know why one has to explain all this. No sé por qué hay que explicar todo esto. I'm afraid you're all too learned. Me temo que todos ustedes son demasiado Too eruditos. much knowledge. Tienen demasiados conocimientos. You've read too many books or listened to professors. Han leído demasiados libros, escuchado a profesores y todo lo demás. What is reality? ¿Qué es la realidad? Reality is that you're sitting there, La realidad es que ustedes están sentados ahí up here. y el que habla está aquí arriba. The reality is the trees. La realidad son los árboles. The reality is the nature, La realidad es la naturaleza, los pájaros, ocean, the el waves, océano, las ballenas, of those enormous creatures in the deep depth of the la sea. belleza de esas enormes criaturas en alta mar. Reality is what is La realidad es lo que es, tanto externa como internamente. nature is a reality. Time La is a naturaleza reality. es una realidad. El tigre es una realidad. And also, reality is inwardly the illusion that you have created, and hold on to that. Y también la realidad es internamente la ilusión que ustedes han creado y a la que se aferran. El símbolo, The picture, el retrato, the idealized picture, la imagen idealizada, however illusory, you hold on to that. por muy ilusoria que sea, ustedes se aferran a ella, eso es una realidad. So reality and truth are two different things. Así es que realidad y verdad son dos cosas diferentes. Truth is not a matter of conjecture, La verdad no es cosa de conjeturas, de especulaciones, of idealization. ni de idealizaciones. It's not the invention of thought. No es la invención del pensamiento. And to find that truth, not to find, for that truth to exist, Y para descubrir esa verdad, no descubrirla, sino para que esa verdad exista, it has been said, you must meditate se ha dicho que usted debe meditar to find that eternal thing which is beyond all measure and beyond all. para hallar esa cosa eterna que está más allá de toda You medida. must meditate.
más allá de todo pensamiento, más allá de todas las palabras, usted debe meditar. Y también dicen que para meditar debe seguir un sistema, un método. Te diremos de cuál método y sistema se trata. ¿No es así? Los gurús han jugado con este tema incesantemente, amasando dinero. Vamos pues a inquirir no cómo meditar, que parece demasiado tonto preguntar, sino ¿qué es meditación? ¿Por qué siquiera es necesario meditar? Meditación, el significado de esa palabra es ponderar, considerar. Pero también tiene un significado más profundo. Medir. Meditar también significa medir. La meditación es ser libre completamente de la medida. Siendo la medida comparación. Yo soy esto, seré aquello. Comparar. Vivir una vida cada día sin sombra alguna de comparación. ¿Lo han hecho alguna vez? Vivir de ese modo, sin tener jamás un ejemplo, un objetivo, jamás un fin, sin tener nunca el futuro, que es comparación. Soy esto, seré aquello. Vivir sin el llegar a ser, que es comparación. Cuando va a un museo, usted compara. Compara entre dos telas. Una tela es mejor que la otra. Usted compara un coche con otro. Eso es natural, es necesario. Pero ser libre de ese sentimiento, de estar comparando todo el tiempo, internamente, eso forma parte de la meditación. No, eso no es así. Parte de la meditación. Entonces el cerebro está libre de todo sentimiento de comparación, excepto donde es necesario. Físicamente, coche, camisa, ropa, etc. ¿Es posible? ¿Puede uno vivir de esta manera sin comparar nunca? Vean lo que ocurre si no comparan. El conflicto se termina también. Así pues, la meditación no es una práctica, no es un sistema, ni repetir un mantra. ¿Conocen ustedes esta palabra? ¿Conocen el significado de esa palabra? ¿No? Pero ustedes la repiten. Este es un país de lo más maravilloso. El significado de esa palabra mantra es reflexionar, no llegar a ser. Y también significa terminar con toda esta actividad egocéntrica. El significado etimológico de esa palabra en sánscrito: ponderar,
considerar, not becoming. no llegar a ser. The whole question of becoming. Toda la cuestión del llegar a ser. Means put away Y también significa alejar por entero toda actividad egocéntrica. and if you are given some words, Y si a ustedes le dan algunas palabras y las repite, you are playing just a está meramente jugando. it's not worth it. No vale la pena. The speaker is not telling you not to do it. El que habla no les está diciendo lo que tienen que hacer. If you please, Si ustedes quieren hacerlo, lo harán, it has no meaning. si les place. Your repetition. Pero su repetición carece de sentido. Or some your particular. Decir docenas de Ave Marías o su mantra particular. Meditation means La meditación, pues, significa estar libre del temor, from all sense of conflict which we have been talking about. del conflicto en todos los sentidos, Also, much more serious, de lo cual hemos estado hablando, the ending of thought. y también mucho más seriamente, el cese del pensamiento. Whether thought, which is time, has a stop. Y ver si el pensamiento, que es tiempo, puede pararse. ¿Comprenden? And so, because Y así, if there isn't sense of being totally free, puesto que no hay un sentimiento de estar totalmente libre, brain then becomes limited, el cerebro se vuelve and limitado all its activity will be limited, y todas sus actividades serán limitadas. the limitless, the timeless, Y lo can ilimitado, never be lo seen, intemporal, can never exist. no puede nunca existir. So, we're asking, can Preguntamos, pues, thought, which is of time, ¿puede el pensamiento, which is time que es del itself, tiempo, can que es el stop? tiempo mismo, puede pararse? Probably you've never asked this question. Probablemente ustedes nunca se habrán formulado esta pregunta. Not you stop it by will. No es que lo pare usted a voluntad, eso sería tonto. You cannot stop by will thought. Usted no puede parar el pensamiento con la voluntad. Will is the essence of desire. La voluntad es la esencia del deseo. And desire, as we explained earlier, Y ya explicamos anteriormente el deseo. is there the thought coming of its own accord, an end. ¿Puede ser que el pensamiento, por propia iniciativa, Thought llegue a must su be fin? used naturally when you drive Naturalmente. a car, when you go from here El pensamiento tiene que usarse cuando usted conduce, when you wash dishes. al ir de aquí a su casa, cuando cocina, lava los platos, etc. El pensamiento tiene que estar ahí. What is the necessity of thought? En el mundo The psicológico, world at all. ¿qué necesidad hay del pensamiento? If thought is really understood, Si se ha comprendido el pensamiento realmente, its activities, todas its sus origin, actividades, origin. de dónde surge, su The origen. origin is experience, Su origen es la experiencia, memory stored el in conocimiento, la memoria almacenada en el the brain. cerebro. That memory is thought. Y la reacción de esa memoria es el pensamiento. Todo eso es un proceso limitado, Because knowledge in the future or now is limited. porque los conocimientos en el futuro o ahora son limitados. Perceive Cuando actual usted ve, limitation of percibe realmente la limitación del pensamiento, the imagination of, no imaginándolo, not the idea of ending, ni la idea de but terminar, actually see for yourself sino ver realmente por sí mismo whatever it que el does, pensamiento haga lo que haga, both in the technological world, tanto en el mundo tecnológico como en el psicológico, always be limited. será siempre limitado. When you see the absolute fact of that, Cuando ve este hecho absoluto and the necessity of thought in a certain area, y la necesidad del pensamiento en una determinada when área, you give your total attention to that, cuando presta toda su atención a eso, then you will find out for yourself entonces va a descubrir por sí mismo que el pensamiento puede terminar. if we say what then,
si usted dice, ¿y entonces qué? you're lost. Entonces estamos perdidos. Then if you say what is there for it ends, Si there's dice, something more. ¿qué es lo que hay si el pensamiento termina? Follow how our brain works? ¿Existe algo más? That is, ¿Ven ustedes de qué modo funciona nuestro cerebro? thought can end if you give me Es something in decir, return. voy a mirar si el pensamiento puede pararse si usted me da algo a cambio. If thought can end, you'll find out there'll be something. Si el pensamiento puede terminar, usted descubrirá. Habrá algo totalmente diferente. Y esto es meditación. No control. Not control thought, No control del pensamiento. because the controller is part of thought. Porque el controlador forma parte del pensamiento. So the controller is playing a game. El controlador, pues, está jugando. So there's always the controller trying to control thought. Está siempre el controlador que intenta controlar el pensamiento. Pero el controlador, que también es pensamiento, es lo controlado. There's no division between the controller. No hay división entre el controlador y lo controlado a lo largo de la vida. Profoundly Si uno puede comprender esto en profundidad, eliminate altogether conflict. va a eliminar completamente el conflicto. Therefore, the brain, which has been conditioned, Por lo tanto, el cerebro, que ha sido condicionado, que se ha vuelto estrecho, que ha perdido su tremenda vitalidad, immense capacity, su capacidad inmensa, if one is active that way, si uno ha actuado de esta manera, as you get older and older, it becomes a medida que more envejece, se vuelve mucho más activo. active. You get senile. No se vuelve senil. Understand all this? ¿Comprenden todo esto? So meditation is something to be totally free. La meditación, pues, es ser completamente libre de toda esclavitud, de toda medida, So the brain becomes de todo conflicto. Así el cerebro se aquieta, still. se vuelve completamente silencioso. And that silence, Y ese silencio, esa quietud, beauty, its own truth, tiene su propia belleza, su propia verdad, your sense of immeasurable thing. un sentimiento absoluto de lo inmensurable. So meditation is not a reward. La meditación no es, pues, una It's recompensa, not something that you get illumined by practicing, which are also childish. ni algo que le vuelva iluminado si lo Truth practica, is something which is not to be measured, todo lo cual es tan infantil. it has no path to it. La verdad es algo que no puede ser medido, ni hay sendero para ello. Beauty, Y eso es belleza. that is love. Eso es amor.